no requiere tanta explicación como los artículos que expresaban normas de la parte dogmática. Ahora vamos a ver lo que se denomina la parte orgánica, es decir, eh, los poderes, el gobierno federal, y del gobierno federal vamos a empezar con el poder legislativo. Yo voy a seguir, digamos así, la numeración de la Constitución, y la verdad que no ofrece demasiadas dificultades. Hoy tendríamos que ir bastante rápido y tal vez terminar. Vemos. Bueno, ustedes saben que nuestro Congreso es bicameral. Esto, el Poder Legislativo es ejercido por un Congreso que tiene dos cámaras. La Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. En 1853 era Cámara de Senadores de las provincias y de la capital. ¿Sí? Hago esta aclaración porque hoy no es más así. Hoy no es de la capital. Hoy están las provincias y la ciudad autónoma, que es distinto. Después lo voy a explicar. Pero entonces tenemos estas cámaras que supuestamente representan cosas distintas. ¿Sí? Los diputados representan a la nación, al pueblo de la nación, y los senadores representan específicamente a las provincias, y en el caso de esos dos que estaban allí, a la capital. Esto es una innovación de la Constitución, digamos, porque la Constitución de los Estados Unidos, la capital, no tiene senadores. El distrito de Washington no tiene, el que sí tiene es el estado de Washington, aquel que está allá al norte, pero la capital no tiene. En el caso nuestro sí lo hicimos, y un antecedente podía ser en la Constitución del 26, que sí existía un senador por la capital. Bien, los diputados, como les dije, representan al pueblo, en su conjunto representan a la nación. Su elección es directa o de primer grado, que quiere decir que el pueblo vota directamente, sin intermediarios, a su representante. El número de los diputados es proporcional a la población. No hay un número fijo, y como dice aquí, va a haber uno cada 20.000 habitantes. Después eso va variando, por supuesto. Va subiendo la población y debe ir actualizándose, pero eso lo vamos a ver a posteriori. Y acá vamos a ver ahora cómo es el sistema, digamos. Cada provincia y la capital son distritos electorales para todas las elecciones, ya sea de presidente o de diputados. Estas eran las provincias de 1853. ¿Sí? Acá falta una rayita entre Santiago del Estero y Salta, pero esas son las provincias que teníamos en 1853. Los diputados duran 4 años, son reelegibles, no tienen límite de reelección. La Cámara se renueva por mitades cada 2 años. Y vamos a ver que la Cámara de Diputados tiene iniciativa en algunas leyes. Es decir, una ley sobre impuestos debe empezar en la Cámara de Diputados. Reclutamiento de tropas debe empezar también en la Cámara de Diputados. Y además, inicia el proceso de juicio político. Acá vamos a hablar de este juicio, que no es un juicio
judicial, es un proceso que llevan adelante las dos cámaras del Congreso y que se va a examinar la actuación política de ahora vamos a ver qué funcionarios. La Cámara de Diputados puede acusar, es decir, la Cámara de Diputados investiga, junta pruebas y acusa. Ahora vamos a ver a cuáles funcionarios. Para acusar y que el juicio prospere, necesita 2/3 de la Cámara, 2/3 de los miembros presentes. Lo acusa ante el Senado, que es quien hace el juicio y quien dicta la sentencia. ¿Quiénes pueden ser pasibles del juicio político? ¿Quiénes son los funcionarios que podrían ir a juicio político? Bueno, en principio los tres poderes. El presidente, el vicepresidente, sus ministros, diputados, senadores, jueces de la Corte Suprema, gobernadores. Los tres poderes y los gobernadores. Como verán, son todas las autoridades de la Confederación. Si ustedes recuerdan, la parte orgánica habla de las autoridades de la Confederación. Bueno, todas las autoridades de la Confederación pueden ser pasibles de juicio político. ¿Qué causas son las que te llevan al juicio político? La Constitución enumera, pero esa enumeración que hace es solamente ejemplificativa, ¿sí? Los que examinan si pueden ir a juicio político o no son los diputados y luego el Senado. Por traición a la patria, conclusiones coima, malversación de fondos públicos, violación de la Constitución, es decir, por inobservancia, ¿sí?, de la Constitución y las leyes, y por mal desempeño. Yo diría, para tal vez ejemplificar, diría mal desempeño, violación de la Constitución y las leyes, ¿no? Una forma de resumir un poco las causales por las que un funcionario podría ser objeto de juicio político. Ya dijimos que lo realiza el Senado. Bueno, si se acusa al presidente, el juicio lo preside el presidente de la Corte Suprema. Entiendo porque si fuera, ¿quién sería el presidente del Senado si no el vicepresidente? Entonces, el compañero de fórmula, entonces prefiere la Constitución poner, pero esto la verdad no tiene ninguna importancia, está acá porque está en el artículo 47, pero no tiene ninguna importancia. ¿Con qué se lo declara culpable? Para llegar a un veredicto de culpabilidad y destituirlo se necesitan 2/3. Como ustedes verán, son mayorías agravadas, tanto sea para la acusación como para la destitución. El efecto de la declaración de culpabilidad es la destitución del cargo. Eventualmente puede ser inhabilitado. ¿Sí? Es decir, lo destituyen y dicen, bueno, y queda inhabilitado, ponele, de por vida para ejercer cargos públicos, o por 20 años para ejercer cargos públicos. Y si alguna de las razones por las cuales fue destituido es un delito penal, ese delito penal lo investiga un juez, la justicia penal. ¿Ok? Es decir, queda sujeto a juicio penal. Entonces, que quede claro que solamente en el juicio político es la destitución del cargo y eventualmente la inhabilitación. ¿Ok? No quiere decir, ojo, que todos aquellos que hayan sido destituidos
sean después condenados por la justicia. ¿Bien? Hay muchos, digamos, no sé si, bueno, ustedes ya son muy jóvenes, pero cuando fue aquel acontecimiento terrible del incendio de Cromañón, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le hizo un juicio político al jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, se lo encontró responsable político de aquella situación y lo destituyeron. Y la justicia no encontró ningún nexo causal entre su actuación y el acontecimiento. Por tanto, no tuvo ninguna responsabilidad penal. A veces es cuestión de juntar los 2/3 para destituir a un funcionario. Vamos a ver ahora el Senado. Me preguntan acá, si no se lo habilita, ¿puede tener otro cargo en cualquier momento? Sí. Sí, si no se lo habilita, puede volver a presentarse, y si es un cargo electivo y lo eligen, no hay nada que decir. 2 senadores por provincia, dijimos que los eligen las legislaturas provinciales. Esto es claramente una elección indirecta. ¿Por qué? El pueblo vota la legislatura de su provincia. Y la legislatura de su provincia vota a los senadores que van a ir al Congreso de la Nación. Es una elección indirecta. Los 2 senadores por la capital se eligen como se elige el presidente de la Confederación. Ahora les voy a explicar. Es decir, no se eligen igual. ¿Por qué? Y porque la capital no tenía legislatura. ¿Bien? Así que, vamos a hacer esto. Sáquense de la cabeza la ciudad autónoma. ¿Sí? No piensen en la ciudad autónoma como está hoy. ¿Bien? Porque la ciudad autónoma como está hoy es prácticamente una provincia. Ustedes piensen en una ciudad que está gobernada por el presidente y el Congreso. ¿Eh? Pero le dieron senadores. Perdón. Esos senadores de la capital, como no hay legislatura, se van a elegir de la siguiente manera. La gente, el pueblo, vota electores que van a elegir a su vez a los 2 senadores de la capital. Y se acabó. Esos electores de senadores solo tienen esa función efímera de ser electos, elegir al senador, y se acabó su función política. Bien. En aquella época duraban 9 años, eran reelegibles y se renovaban por tercios cada 3. ¿Quién preside el Senado? Bueno, el Senado lo preside el vicepresidente de la Confederación en aquel caso. Así que el vicepresidente preside el Senado. No es un senador, en tanto, por eso es que no puede participar del debate, solo y no vota, solo en caso de empate. ¿Sí? El vicepresidente de la Nación, que no es un senador, que tampoco es el Poder Ejecutivo, está ahí esperando. Bueno, mientras espera el vicepresidente algún día ocupar el cargo de presidente, mientras espera, dirige los debates y la administración del Senado, que no es poco. Y en caso de que se produzca un empate, puede desempatar. ¿Sí? Pero no puede hablar. Usted, el primer presidente de los Estados Unidos, que fue John Adams, que fue 2 veces vicepresidente porque acompañó a Washington en sus 2 presidencias,
Y además